buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Para mí un gusto poder compartir nuevamente un día más en esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Por eso que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les invito a que puedan ponerse cómodos junto a su familia, para que podamos compartir esta nueva clase de día domingo. Les saludo y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles en esta mañana a que juntos podamos orar para llevar a cabo esta clase y que sea nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, que nos ayude a comprender cada vez mejor su palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias por su infinito amor, gracias por la salud, la vida que usted nos da. Padre Celestial, te pido, Señor, que usted nos ayude, nos guarde, nos guíe, Señor amado. Ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a que puedan aprender más de su palabra. Le pido una bendición para los niños, Señor, para los ancianos, para nuestros pastores, nuestros líderes. Gracias por tu gran amor y misericordia. En esta mañana te bendecimos, Señor amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, quiero poner el título acá. Hoy día el tema que vamos a tratar es, continuando la serie de estudios que llevamos, es acerca de el Espíritu Santo. Pero esta vez vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a compartir algunos temas como las terminologías, su relación con la regeneración. El objetivo principal de nuestra clase es que nosotros podamos conocer y comprender la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de un cristiano, de un creyente. Así es que, mis hermanos, les animo en esta mañana a que se ponga cómodo, tome su Biblia, porque vamos a trabajar harto con la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a tomar varios versículos que vamos a estar viendo este tema del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Lo primero, vamos a hablar que esta experiencia es una de las más importantes después de la salvación. ¿Ya? Aquí vamos a tomar algunos versículos bíblicos en la palabra del Señor, ya que el Espíritu Santo fue prometido ya en el Antiguo Testamento. Y esto lo podemos encontrar en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y dice en Joel, capítulo 2, 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Como ven, acá Joel está hablando acerca del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Esto que fue prometido en el Antiguo Testamento viene a ser manifestados en el Nuevo Testamento. Y esto lo vamos a encontrar ahí, en Hechos 2, del 1 al 4. Si usted vaya buscando en su Biblia, Hechos capítulo 2, del 1 al 4, si quiere va tomando nota también. Y ahí nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Entonces, hermanos, lo que estábamos diciendo, lo que se había prometido en Joel, y el Señor Jesucristo les dijo que se mantuvieran unidos, esperando, lo que cada uno de ellos estaba esperando, era este acontecimiento, que el Espíritu Santo sea repartido sobre cada uno de ellos en forma de lengua de fuego. Así es que vamos a ir avanzando con esto. ¿En qué consiste? Esto solo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El, el bautismo en el Espíritu Santo, lo primero, no es por las cosas que nosotros hagamos, no es porque nosotros cumplamos, sino realmente viene por el oír con fe la palabra de Dios. Si nosotros creemos en esto, en el bautismo, en el Espíritu Santo, y anhelamos cada día este encuentro con el Señor, eh, el Espíritu Santo va a ser manifestado en cada uno de nosotros. Gálatas 3:2 nos menciona esto. Después dice que he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. El Espíritu Santo le da un sello especial al creyente. Y no solamente eso, sino que también los reviste de poder. Ese poder es el que le permitió a los primeros cristianos poder expandirse eh, en, 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 no solamente en Jerusalén, sino que en las otras ciudades, proclamando el Evangelio de Cristo. Y no solamente de proclamar el Evangelio, sino también las señales de las cuales el Señor había hecho, también siguieron a aquellos que fueron predicando el Evangelio. Milagros, sanidades, que fueron siguiendo a los apóstoles. Pero eso no solamente ha quedado ahí, sino que también ha sido traspasada a la iglesia de Cristo, nosotros. Lo importante, hermanos, es que sigamos esto por el oír con fe la palabra de Dios, creyendo de que esto es una promesa entregada en el Antiguo Testamento, dada a la iglesia en Pentecostés, pero que hoy se mantienen vigentes en nuestro tiempo. Después, en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Leo de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí quiero detenerme y hacer una pregunta. Hermanos, ¿estamos nosotros viviendo según el Espíritu o estamos viviendo según la carne? Porque si nosotros estamos viviendo según el Espíritu, dice que si, el, si, el que, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si estamos viviendo en el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, no somos de Cristo. Pero si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, somos de Cristo. Y esto es un sello que sigue a cada uno de los creyentes, de los cristianos. Que las obras de nuestro Padre, nosotros vamos a hacer. Esas cosas siguen a los cristianos. Así es que, hermanos, es tiempo ya de que nosotros nos vayamos haciendo estas preguntas en nosotros mismos. ¿Mora el Espíritu de Dios en mí? Y si hay algo que no está conforme a eso, es tiempo de que nosotros comencemos a buscar a nuestro Padre en espíritu y verdad. Porque aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, ellos encontrarán
esta experiencia, este encuentro personal con nuestro Dios. Pasamos a la siguiente. El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a tomar algunos. Mire, la teología bíblica y sistemática no incluye un capítulo dedicado al tema del bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, recién ahora se está incluyendo, se está hablando más entre los teólogos este tema, pero por mucho tiempo los teólogos del pasado no hablaron del bautismo del Espíritu Santo. Sí quedó reflejado solamente en el libro de Hechos, principalmente los acontecimientos que ocurrieron en el periodo inicial de la iglesia, pero posteriormente a los padres de la iglesia no dejaron algo escrito relacionado al bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero ya algunos de los teólogos más importantes, como William Barclay, comenzó a escribir y a estudiar más el tema del bautismo del Espíritu Santo. Dice la Biblia de la Biblia de la historia es la historia de hombres llenos del Espíritu. Sin embargo, lo que pensamos acerca del Espíritu es mucho más vago e indefinido de lo que pensamos acerca de cualquier otra parte de la fe cristiana. También Carl F. H. Henry observa con pesar: los teólogos del pasado no nos dejaron plenamente delineado el misterio del Espíritu Santo. Afortunadamente para toda la Iglesia, por fin se está presentando una atención mayor al Espíritu Santo. Otras obras como la de Frederick de Borner y James de Dunn indican un creciente interés en el tema dentro de los no pentecostales. Este aumento de interés se debe mayormente a la persistencia y el crecimiento del movimiento pentecostal. Los líderes de la iglesia hablan ahora con frecuencia del pentecostalismo, llamándolo una tercera fuerza dentro de la cristiandad. Entonces, los pentecostales, nosotros, Asambleas de Dios, hermanos, provenimos de la línea de los pentecostales. Por lo tanto, los pentecostales insisten en el papel de los protestantes insisten en el papel de la predicación y la fe, subordinando el espíritu a la Biblia. En cambio, los pentecostales reaccionan ante estos extremos, ¿ya? Y reclaman una experiencia vital con Dios mismo en el Espíritu Santo. Recordemos que la iglesia, Asambleas de Dios, proviene efectivamente de un avivamiento que se produjo en los Estados Unidos, y desde ahí nace, digamos, la iglesia Asamblea de Dios. Por lo tanto, nosotros, dentro de nuestra creencia como Asamblea de Dios, creemos en la manifestación del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Esto es importante para nosotros como cristianos y que podamos seguir creciendo en el Señor. Vamos a hablar algunas terminologías. ¿Ya? La frase, por ejemplo, bautismo en el Espíritu Santo, no aparece en la Biblia. Sin embargo, es bíblico, en el sentido de que se origina en una fraseología similar usada por los escritores bíblicos. Para esto vamos a tomar los tres evangelios, en tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, en donde Juan el Bautista, ¿cierto? Menciona esto, dice, Mateo 3:11, yo la verdad os bautizo en agua,
para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Después, en Marcos 1:8 nos señala, yo a la verdad os bautizo en agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo es Jesús. Y en Lucas 3:16 respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el tema, como el apóstol, en este caso Juan el Bautista, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero sí, no habla exactamente de la palabra bautismo en el Espíritu Santo, pero sí hace referencia de que el que viene detrás de sí, o sea, Jesús, bautizará en el Espíritu Santo. Ahora bien, Lucas recoge de nuevo esta terminología en Hechos 1:5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y después lo sigue utilizando por tercera vez en Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué los pentecostales prefieren utilizar la frase bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros preferimos utilizar ese término? Esta preferencia se debe a que este lenguaje se deriva de las afirmaciones del propio Jesús, a la profundidad que va, o de la profundidad que va esta palabra, bautismo en agua. Significa literalmente ser sumergido, metido, incluso empapado, o embebido en agua. Al efecto, ser bautizados en el Espíritu Santo es quedar totalmente envuelto en el dinámico Espíritu del Dios viviente y saturados en Él. ¿Quién de nosotros alguna vez ha quedado empapado de agua? ¿Quién alguna vez ha estado sumergido bajo el agua? ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna parte de nuestro cuerpo probablemente queda seca. Y el que nosotros podamos tener esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo es tal que todo nuestro ser queda envuelto por el Espíritu Santo de Dios. Sé que muchos probablemente no han tenido experiencia, no hayan tenido esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero aquellos que hemos tenido esta experiencia, hermanos, es algo que muchas veces las palabras no encontramos las palabras para poder explicar este acontecimiento que ocurre en un creyente. Pero hermanos, para aquellos que aún no han recibido o no han tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que viene como evidencia el hablar en lenguas, vamos a tratar esto al final. Así es que al final vamos a hablar de esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No es que tengamos un manual para esto, pero sí hay ciertas cosas que nosotros como cristianos debemos de hacer para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, la separabilidad entre el bautismo del Espíritu Santo y la regeneración. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver ahí. Algunos creen que el bautismo está disponible solo
de una parte de la conversión, o incluso, en otras palabras, cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Es el momento cuando nosotros, la regeneración es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Ese es el momento de la separación. Y el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ver ahora que hay diferentes posturas acerca de esto. Pero ¿cuál de estas posturas es la que nosotros, como pentecostales, asambleas de Dios, creemos o tomamos en cuenta? Los pentecostales sostienen que el Espíritu está a disposición, luchan a favor de una experiencia que es diferente a la regeneración y que va acompañada de la evidencia física de hablar en lengua. O sea, nosotros como Asamblea de Dios creemos eso. El momento en que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene, ¿cierto? Y nos convence de pecado y nos hace una nueva criatura, somos sus hijos, pero posterior a eso viene otra, otra experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia física de hablar en lengua, que para nosotros es diferente. Pero existen 4 posiciones sobre este tema, y las vamos a tratar, estas 4 posiciones ahora. Algunos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es parte de la iniciación o conversión del creyente. Esto lo dicen los protestantes, más aquellas líneas de más como los luteranos. Ellos creen que el bautismo y la regeneración, el momento en que una persona acepta como Señor y Salvador, es una misma experiencia, pero no trae consigo la evidencia de hablar en lenguas, ¿ya? No hay una diferencia entre la una y la otra, sino que el hecho de que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, bueno, ya tengo el bautismo en el Espíritu Santo. Después, el bautismo en el Espíritu Santo es parte de la iniciación o conversión, y siempre va acompañada por la evidencia de las lenguas. Regeneración y bautismo al mismo tiempo. Esta postura la sostienen los pentecostales unidos. Ellos hablan de que hay el momento en que usted habló en lenguas, esa sí es la evidencia de que el Espíritu Santo vino a morar en usted, y a la vez también es el mismo momento de la conversión. O sea, para ellos la evidencia de hablar en lengua también viene a ser una evidencia para decir de que esa persona ha sido regenerada y ha sido hecho una nueva criatura, ¿ya? Después, el otro posición es el bautismo en el Espíritu Santo suele seguir a la iniciación o conversión, pero la experiencia no va acompañada por las lenguas. Esto lo hablan, lo dicen las iglesias Santidad Wesleyanas, Nazarenos, ¿ya? Ellos sostienen esta posición. Y la cuarta posición es que el bautismo en el Espíritu Santo suele seguir a la iniciación o conversión y siempre va acompañada por la evidencia especial de las lenguas, asambleas de Dios y pentecostales. Entonces, hermanos, nosotros nos afirmamos en esta cuarta posición, en que el momento en que recibimos a Cristo, pero posterior a eso, y creo que también se ha dado que hay testimonios de personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y también en ese mismo han recibido el Espíritu Santo, pero muchas veces es posterior a esto, cuando ya vamos conociendo más del Señor y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. La relación del Espíritu Santo con la regeneración. Dice, la declaración de verdades de las asambleas de Dios
Dice que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es distinta a la experiencia del nuevo nacimiento y posterior a ella. Las citas bíblicas son tomadas del libro de los Hechos. Entonces, para esto vamos a buscar, para que usted ya esté buscando ahí en el libro de los Hechos, vamos a ir viendo las citas que vamos a encontrar. Hechos 2, del 1 al 13. Vamos a leer ahí. Hechos 2, del 1 al 13. Los relatos que suelen considerar como especialmente pertinentes a la cuestión de la separabilidad son los que encontramos en Pentecostés, que dice, vamos a leer, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos cuando cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mostos. Aquí, querido hermano, lo que acabamos de leer es el momento justo cuando los que estaban reunidos aquel día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Nos damos cuenta que aquí también habían personas de otras naciones, de otros pueblos, que les escuchaban hablar en sus propias lenguas. Y ellos estaban maravillados con lo que estaban viendo. Pero también habían unos que se burlaban. Decían, estos están llenos de mosto, o sea, probablemente están borrachos. Suele pasar en nuestros días, hermanos, que también pasa esto, hermanos. También encontramos burladores que probablemente se ríen de esto, pero el Espíritu Santo, la verdad, es que nos da poder. Y ese poder es necesario en este tiempo, en los tiempos en que nosotros estamos viviendo hoy actualmente, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que así muchos puedan maravillarse, no de nuestras obras, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros y de la obra que Dios puede hacer a través de nosotros. Es por eso que es importante, como aquella iglesia que estaba en el día de Pentecostés, unida en oración, que nosotros podamos seguir unidos en oración. Dentro de nuestras oraciones que hacemos, que pongamos el ser bautizado. Si yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, dentro de mis oraciones, clamar al Señor, Señor, yo quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. Y no se canse, hermanos, de pedirlo, porque aquel que pide, se le da. También vamos a tomar otro texto bíblico que lo encontramos en Hechos 8, del 4 al 19, ¿ya? Y este avivamiento ocurre entre los samaritanos. Dice, pero los que fueron
esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este, espérense aquí, a este, eh, espérenme, voy a mover la cámara un poquito porque no viene ahí. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque como sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, haciéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí entonces estamos viendo de que Felipe llega a Samaria, ¿verdad? Hay que entender el contexto del tiempo en que en aquel tiempo los samaritanos y los judíos no se cruzaban, ni siquiera no se llevaban bien. Entonces, era muy difícil que un judío vaya a Samaria o que un samaritano vaya a Jerusalén, porque entre ellos habían tenían disputas. Pero aquí, este no fue motivo para Felipe. Estas rivalidades que pueden haber existido de generaciones no fue motivo para Felipe de ir y entregar el Evangelio. Y vemos que al principio ellos reciben a Cristo, reciben al Señor, tienen ese primer encuentro con el Señor, que es diferente al segundo encuentro. Los apóstoles Pedro y Juan, al escuchar las noticias de lo que estaba ocurriendo en Samaria, ellos dijeron: no, nosotros tenemos que ver por nuestros propios ojos esto que está ocurriendo. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo también esté obrando en los samaritanos? Siendo que ellos aún tenían, ¿cierto? Estaban en su mente pensando que solamente era para los judíos. Pero ¿qué pasa cuando ellos llegan? Ellos, ¿cierto?, oran para que ellos reciban el Espíritu Santo. Y en el 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo comienza a obrar. Entonces vamos viendo que hay una relación del Espíritu Santo con la regeneración. Primero, estos samaritanos fueron regenerados, pero posteriormente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Acá también cuenta la historia de Simón, que él pensaba que esto era algo que se podía comprar, pero el Espíritu Santo, hermanos, no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con nada. Es por eso que hay muchos que de repente se desilusionan de esto, porque piensan
es algo que se lo han ganado, cuando lo que tenemos que hacer es pedirlo con fe para que el Señor, ¿cierto?, derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros. Otro caso también es la experiencia del apóstol Pablo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos que el primer encuentro que tuvo el apóstol Pablo fue cuando iba de camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, cuando el Señor mismo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue ese primer encuentro que tuvo Pablo. Posterior a eso, estando él en la ciudad de Damasco, viene el profeta Ananías, ¿verdad? Y le impone las manos y recibe el Espíritu Santo, recibe la vista. Y aquí el apóstol Pablo recibe, ¿verdad?, este preciado regalo que el Señor le dio, el Espíritu Santo en la vida, que le dio el poder y la fuerza para poder predicar su palabra con denuedo a todas las naciones. Sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los grandes apóstoles que más trabajó y más registros nos dejó a nosotros como iglesia de la obra de la iglesia en los tiempos posteriores a la ascensión de Jesús al cielo. Después, en Hechos 10, 44 y 48, dice, mientras aún hablaban Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo actuó en Cornelio y otros gentiles, cómo se derramó y habían algunos judíos ahí que no creían esto y no entendían cómo el Espíritu Santo había sido derramado sobre estos gentiles. Pero para Dios, hermanos, no hay una forma, Dios lo va a hacer como Él quiere, siempre y cuando en cada uno de nosotros esté la disposición de recibirlo. Acá en este caso, ellos ni siquiera eran creyentes, aún ni se habían bautizado en agua, habían Dios, ¿cierto? Dio a ellos este hermoso regalo de ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Después tenemos Hechos 11, del 15 al 17. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Se dan cuenta acá cómo el Espíritu Santo hace como Él quiere? Muchas veces el Espíritu Santo nos sorprende aún a nosotros hoy en día. Y sería bueno, hermanos, que estos acontecimientos pudieran comenzar a sorprender aún a nosotros hoy día.
Quizás nosotros podemos decir, no, si el Espíritu Santo es para nosotros nomás, para que estamos dentro de la iglesia. Pero aquí el amor de Dios muchas veces traspasa muchas fronteras. Yo recuerdo especialmente, bueno, el movimiento pentecostal comenzó a principios de los años, a principios del siglo XX, ¿ya? Y hay un libro, de hecho, una historia que es La calle Azusa, que fue esto en 1906, perdón, en donde el Espíritu Santo comenzó a ser derramado de una manera que se expandió por cuadras. No solamente la gente que estaba reunida en la iglesia comenzó a tener un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo a ser manifestado, sino a personas que vivían alrededor de ese lugar también comenzaron a, a tener esta relación con el Espíritu Santo, a ser bautizados. También lo ocurrió acá en Chile el año 1909, cuando hubo un gran avivamiento en la ciudad de Valparaíso. Ahí ocurrió también algo similar. Cuando comienza esto en la iglesia, también comenzó a haber milagros y sanidades y la manifestación del Espíritu Santo alrededor de la gente que vivía de la iglesia. Entonces, cuando vemos que el Espíritu Santo va a orar, hermanos, no hay límites para Dios. Él lo va a hacer como Él quiera, en el lugar que Él quiera. Solamente, como he venido diciendo, es que de nosotros exista esa disposición de estar dispuestos para que Dios nos esté usando. Y no que podamos ser estorbos, como dice acá el escritor. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos a ser un estorbo delante de Dios y impedimos de que Dios se manifieste con poder y gran gloria. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude a ver más como Él quiere que veamos en este tiempo especial, que cuando es tan necesario que el Espíritu Santo de Dios sea manifestado en medio de sus naciones, de sus pueblos. Hechos 19, del 1 al 7. También acá tenemos otro, otro acontecimiento que se dio con los gentiles. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí, hermanos, estos hombres que estaban reunidos ahí no sabían que era el Espíritu Santo, no sabían que era el bautismo del Espíritu Santo. Pero en ellos las palabras del apóstol fueron tales que ellos estaban dispuestos a recibirlo. Y lo que hizo el apóstol fue imponer sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo los bautizó y hablaban en lenguas y profetizaban. Así es que, hermanos, firmes y adelante, que el Señor tiene grandes maravillas. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario que nosotros, como cristianos, podamos ser bautizados en el Espíritu Santo? Que recibamos poder de Dios. ¿Por qué cree usted? Porque esto nos va a ayudar en la oración y en la adoración. Esto va a hacer de que nuestra oración y nuestra adoración sea más íntima con nuestro Dios, sea una relación personal con Él, que la sintamos más personal. Si bien es cierto, nosotros decimos que tenemos una relación personal con Dios, pero el hecho de que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que tengamos esta experiencia, nos va a ser más real en nosotros, aún más real. ¿Ya? Como les decía, esta presencia, la presencia de Dios, va a ser más real
en nosotros. Así es que, hermanos, es por eso que es necesario que nosotros podamos tener esta conversión, este encuentro personal con el Espíritu Santo. ¿Ya? También esto nos abre las puertas a un ministerio más efectivo en la iglesia. Nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra congregación va a hacer de que esto sea más efectivo. Y de verdad que en esto debemos de, de poner un poco más énfasis. ¿Por qué? Porque la iglesia crecería mucho más rápido, sería mucho más efectivo, seríamos cristianos mucho más efectivos en todo esto si el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo pudiera estar en nosotros de esta manera tan real. Ahora, si usted me dice, ¿sabe qué? Yo no he recibido el Espíritu Santo. Yo no he recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo recibirlo? ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Primero, por la fe en Cristo y en su palabra. La palabra del Señor nos dice de que esto es un acontecimiento que seguirá a su iglesia y a aquellos que creen. Si usted tiene fe en el Señor y en su palabra, de lo que está escrito, amén, hermano, siga creyendo, que su fe siga aumentando. ¿Ya? ¿Qué más? Pídalo en oración. Debemos pedirlo en oración. Cuando yo tuve este encuentro, en poder hablar en lenguas, hermano, recuerdo que yo insistía en pedirle al Señor, pedía. Y es más, recuerdo que fuimos a un encuentro, a un retiro espiritual, que eran 3 días. Esto terminaba el domingo a las 11 de la mañana, pero yo el día domingo tenía que trabajar. Y por supuesto tenía que a las 8 ya estar saliendo de ahí para estar a las 9 en mi trabajo. Y yo pedí permiso para llegar a las 10 de la mañana. Y en esos días de ese retiro espiritual se les dio mucho al tema de que nosotros podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. El primer día yo clamé al Señor, buscaba en todos los, no pasó nada. El segundo día, y resulta que al tercer día, ya cuando ya teníamos que ir, yo aún había sido bautizado en el Espíritu Santo, y a las 6 de la mañana nos levantamos, y recuerdo que decía, Señor, yo no me puedo ir de acá si no me recibo el bautismo en el Espíritu Santo. Señor, yo te pido, Señor, que usted me bautice en este día. Pero yo he venido a este lugar con este anhelo de poder ser bautizado en el Espíritu Santo y quiero irme lleno del Espíritu Santo. Y resulta que en esas oraciones ya de la mañana, eran las últimas oraciones, los últimos momentos en que íbamos a orar, una hermana pregunta ya, ¿quién no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Éramos alrededor de 8 o 9 los que estábamos ahí, y comenzó la oración y todo, y en un momento, hermano, yo ya no tenía control de mis palabras. Y esto muchas veces hemos sentido la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta a través de un calor intenso que recorre tu cuerpo por el interior, que eso es parte de esto, pero llega un momento en que uno ya no tiene control de las palabras y comienzan a fluir, y comienzan a fluir, y comienzan a fluir. Hermano, yo fue ese momento en quedé, como dicen ahí, lleno del Espíritu Santo. Lo primero que hice yo una vez que salí fue contarle a mis compañeros de trabajo lo que yo había vivido. Muchos me miraban así como, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué razón? Porque era algo que necesitaba contarlo y que había sido tan real en mi vida que nadie lo podía negar. Entonces, hermano, una de las cosas que yo hice fue insistir pidiéndole en la oración. También para hacer la voluntad de Dios. Hoy día, hermanos, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Una de las formas que nosotros podemos hacerlo es que podamos recibir
el Espíritu Santo en nuestra vida. Así es que, hermano, si usted aún no ha recibido esto, pídale, créale, busque, haga la voluntad de Dios. El Señor está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto. Solamente depende de que usted le crea, se lo pida y siga insistiendo. No decaiga en esa búsqueda. Que el Espíritu Santo está dispuesto para todo aquel que le busca, a todo aquel que cree. Muy bien, hemos concluido esta presentación, hemos concluido esta clase y de mi parte, hermanos, bendecirle a cada uno. Espero que haya quedado claro este tema. Es un tema complejo en sí, hablar del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Sé que se ha estado tratando como en todas estas clases el tema del Espíritu Santo, aún quedan ciertos puntos que tratar, pero hermanos, cada vez que tengamos la oportunidad, no cesemos de orar por tener este encuentro especial con Dios del bautismo del Espíritu Santo, porque eso es solamente para crecimiento personal de cada uno de ustedes. Amén. Estamos ahí. Dios les bendiga y oramos. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, de sus familias. Llénale de tu presencia. En esta hora, Señor, también oro, Padre Celestial, para que su Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Llénanos en esta hora. Derrama, Señor, de tu poder. Derrama de tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, reparte, Señor, como lenguas sobre cada uno, Señor. Aquellos que no han hablado en lengua, Señor, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Llénale, Señor, que tu presencia, Señor, inunde su mente, su corazón. Padre, toma control de su lengua, Señor. Profetiza, Señor, a través de ellos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos de tu poder en cada uno de nosotros. Padre Celestial, obra en tu iglesia, Señor. Padre, oramos en esta hora. Bendice, Señor, a cada uno. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Damos muchas gracias. Que Dios les bendiga. Será hasta un próximo capítulo.